puedan estar. Entonces, buenas noches con todos. Vamos a dar el inicio de esta sesión que corresponde al segundo capítulo de nuestro libro que estamos nosotros analizando, que se llama Que no te lo cuenten. Entonces, para esto vamos nosotros a hablar acerca de el segundo capítulo. El segundo capítulo abre de una época muy importante, una época que lastimosamente la han catalogado de muchas formas inadecuadas durante la historia. Y según lo que decía el libro, todo esto se debe a partir de una película, donde esta película decía que eran los tiempos oscuros de la civilización. La Edad Media o medieval se le dice así porque viene del término latino, el término latín, medius, que está entre medio. El autor hace énfasis en que no entendía en qué parte sería de la historia, si era en medio de qué, si de la época antigua o de la época nueva, la época moderna. Entonces, como nosotros podemos ver, esto de aquí está comprendido entre los 476 después de Cristo hasta 1492 después de Cristo. Algo muy importante que nosotros podemos anotar que en 1492 después de Cristo, en este año, fue el famoso Día de la Raza, que es la primera vez que Colón descubre América. Eso es importante porque ahí denota cuándo es el inicio de la edad moderna como tal, donde, como yo decía, era referida eventualmente como una era bárbara, según algunos historiadores. Repasaremos las grandes hazañas de una época que marcó Europa en muchos ámbitos. Algo que dice el autor que me parece muy interesante es que Europa se sirve de esta edad hasta la actualidad. O sea, Europa básicamente es lo que es debido a este periodo que comprenden más de 1000 años, donde hubieron ciertos sucesos que nos da a nosotros el entendimiento de cómo fue la cultura europea y de dónde viene este apogeo europeo, cómo pudo permanecer durante tantos años y cómo es que a Europa se le dice el viejo continente por haber perdurado, como se puede decir. Entonces, lo que sigue, eventos importantes. ¿Cuáles fueron los eventos importantes de esta parte de aquí? Tenemos el nacimiento de las universidades más prestigiosas como Oxford, París, Cambridge y etcétera. Algo que se nos decía a nosotros dentro del libro es que en la antigüedad existían muchos gremios, gremios artesanos, gremios de carpinteros, y luego muchos eruditos de la época que estaban repartidos, en este caso por París, estaban repartidos por Italia, decidieron decir, ¿por qué nosotros no nos acumulamos y hacemos en un solo punto algo que nosotros podamos llamar un gremio a las personas que son literarias, a las personas que eran muy estudiosas en ese sentido? Y ahí es como forma la primera universidad, estas universidades famosas, que se trata de que está entre Italia y Francia las primeras universidades que tiene relación con lo tal. Entonces, lo segundo, nosotros tenemos obras arquitectónicas admirables como Notre Dame, tenemos Chartres, Canterbury, el Museo del Louvre. En este caso, Verónica ha tenido la oportunidad para que nos cuente, en tal caso, cómo ha sido esa experiencia, eh, más que todo en la forma de ver estos indicios medievales que tienen muchísimos años, pero no han sido correctamente preservadas. Y por favor, me podrías dar una opinión, ¿qué tal te pareció cuando tuviste la oportunidad de viajar, en tal caso, en esa iglesia? ¿En Notre Dame o en el Louvre? En Notre Dame y también en el Louvre. O sea, una de las cosas que me parece interesante es que es gratis. Pensé que iba a costar, es muy bonito. Bueno, igual es una iglesia, pero tiene una fila enorme, es precioso por dentro. Y una cosa interesante que me parece rarísimo de Notre Dame, que no sé, no he corroborado en Google si es verdad lo que voy a decir, pero me lo contó un parisino. Me dijeron que habían vírgenes chinas ahí adentro. O sea, aparte de toda la cuestión católica y todo eso, dicen que hay una parte de ellos que cuando Notre Dame se incendió, eh, para recuperarla, lo que hicieron fue vender una parte a los chinos. Entonces, tienen ciertas cosas de ellos allí porque no les alcanzó para financiar la reconstrucción de la iglesia. Entonces, no sé, como les digo, de nuevo, no es algo que yo he corroborado en Google, solo me lo contó alguien. Entonces, ya cuando me lo habían contado, ya no estaba cerca para ir a corroborar esa información, pero me pareció interesante. Eh, y bueno, en general la iglesia es espectacular, es muy bonita. Eh, y ya, eso es todo lo que tengo para aportar. Una pregunta interesante. Algo que decía la lectura es que cuando una persona entraba a este tipo de iglesias, que estas iglesias son
categorizadas como iglesias de estilo gótico, que se Sí. diferenciaba mucho de las románicas, es que uno sentía un tipo de vértigo invertido. O sea, en vez de sentirse que estaba en una altura, uno ya se sentía como cierto indicio de tener vértigo estando en la base y caminando debido a la gran altura que tenía y lo vertical que se erigía este tipo de iglesias. ¿Tú sentiste algo así, por si acaso? En general, no que me fijara qué sensaciones tenía corporalmente, pero sí es algo de destacar que es algo que es muy alto. Creo que también cuando leí esa parte en el libro me hizo mucho acuerdo a la que está en Barcelona, la Sagrada Familia, porque es justo lo que, no sé si es porque quieren, o sea, estoy inventándome, porque quieren como llegar más al cielo o la sensación de estar más cerca del cielo, pero la sensación que te da es todo el tiempo mirar hacia arriba. La parte de arriba es, eh, tiene demasiadas cosas para ver y justo te invita mucho a hacer el movimiento de permanecer mirando hacia la parte de arriba. Entonces, me parece chévere eso porque por supuesto que aunque el terreno no sea grandote, da sensación de amplitud, pero hacia arriba. Ya, muy interesante, muchas gracias. Entonces sí, como está la participación de Verónica en este caso que ha tenido la oportunidad, este tipo de iglesias tienen cosas muy interesantes como es el arte gótico y como ella mencionaba. Lo que se pedía en ese sentido era poder literalmente alzar la mirada o poder ver los impresionantes vitrales o poder ver París en general, más que todo, porque dentro de esa época no existían lo que nosotros tenemos ahorita como los rascacielos. Entonces, parte de esas construcciones era como para poder sentir el apogeo de la Iglesia Católica en ese sentido. Algo dato curioso en este tipo de cosas, que también lo leí en el libro, estas iglesias, así mismo como estos eventos importantes, surgieron a partir de una comunidad que fue trabajando durante más de 50 años dentro de este tipo de cosas. O sea, este tipo de iglesias, más que todo esta parisina de Notre Dame, duró más de 50 años. Significa que esto de aquí, lograr alzarse, aunque parezca pequeño debido a el arte gótico, de las gárgolas y todo este tipo de cosas, fue un diseño arquitectónico que representó una complejidad, pero a la vez algo maravilloso que hasta el día de hoy, a pesar de haber pasado más de 500, 600, 700 años, ha perdurado excelentemente, a pesar de que obviamente hubo ciertas restauraciones, en este caso como Verónica Puerto, de que tuvo esto del incendio y luego volvimos a tener un incendio nuevo justamente hace unos 2, 3 años más que todo. Entonces, es impresionante la forma arquitectónica que se utilizaba en ese punto. Entonces, para el tercer evento importante, nacimiento de grandes obras literarias como la Divina Comedia, Cantar de Mio Cid y Leyendas Artúricas. Más que todo de todos estos libros, lo que yo tengo conocido más que todo es la Divina Comedia, una novela escrita por Dante Alighieri, una novela, un libro muy importante más que todo para la cultura y para entender cómo era el infierno como tal. O sea, era netamente algo donde trataban de darle sentido a esto del infierno y dentro de la obra, que yo sinceramente no la he podido, no he tenido la oportunidad de leerla, no sé si en este caso mi papá lo haya hecho en algún momento, pero este tipo de libros son libros de culto, he visto este libro que por lo general lo mencionan como son los 100 libros que uno tiene que leerlo antes de morir, por lo interesante y lo cómo marcó la época en ese sentido. La cuarta, y esta parte es muy importante sobre todo para la identidad cristiana. En este caso, preservación de textos literarios de autores como Aristóteles, Homero, Tácito, Euclides, entre otros grandes reconocidos por la historia. Yo, justamente hablando con mi papá, nosotros tenemos siempre este debate debido a que mi posición religiosa en este caso es agnóstica. ¿Qué significa agnóstico? En el sentido más simple, es decir, que el ser humano no tiene la capacidad neta para poder entender si existe o no existe cualquier tipo de ser superior en ese sentido, pero no la descarta. No, no es una posición donde uno la acepte o también la acepte o también diga que no. Sí, en este caso sí, de cultura, pero por lo general yo de lo que he escuchado también se le dice de culto más que todo. Pero ¿por qué es importante uno de estos autores? El autor Tácito, junto con el autor Fabio Josefo, pero más que todo Tácito, son uno de los pocos historiadores que estuvo en la época de los 70 después de Cristo, 50, 70 después de Cristo, y de lo que yo pude leer fue uno de los pocos odiadores del cristianismo, bueno, más que todo el cristianismo, sino de los judíos, que menciona a una figura muy importante.
para lo que sería la parte cristiana, el Cretus. Y el Cretus, traducido del latín, es Cristo. Tácito es una de las personas más importantes en dar la veracidad de lo que se conoce como el, en este caso, el Hijo de Dios, Jesucristo como tal. Es el que da directamente una de las pruebas más importantes. ¿Sabes qué? Existió. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que parte de esto de la arqueología y parte de esto, estos yacimientos donde nosotros tratamos de encontrar y recabar esta parte histórica, a veces no la encontramos, pero sí la podemos encontrar en este tipo de pasajes, de libros que son muy importantes. Entonces, no sé si algunos de los dos que estamos presentes aquí quiera dar una opinión acerca de esto, algo que le pareció interesante del libro en esta parte antes de pasar al siguiente punto. En tal caso, papá, si tienes alguna cosa que acotar, por favor. No, hijo, sí, o sea, solamente de que el libro, de lo que yo he estado, de lo que yo revisé en su momento, me da mucho gusto de saber que hubieron personas que aparentemente pudieran haberse considerado locos, los monjes me refiero, a personas que se enclaustraron, eh, podríamos decir, desperdiciaron su vida, entre comillas, porque solamente vivían en cuatro paredes, en un monasterio, se dedicaron a leer muchísimo y a escribir y a transcribir muchísimos libros, entre esos la Biblia. Eh, pero hoy, siglo XXI, 2026, diríamos que es un loco, un desocupado, una persona sin oficio, que no está haciendo nada productivo. Bueno, diríamos de todo a una persona que hoy se dedicara a la actividad que se dedicaron los monjes. Sin embargo, gracias a esa actividad es que nosotros hoy, 2026, tenemos una cultura occidental, ¿no? Tenemos libros antiguos que lograron sobrevivir a guerras, a incendios, a propósito de que se destruyera el conocimiento y la cultura de pueblos antiguos. Gracias a estas personas de la época medieval, eh, así conocida normalmente, nosotros hoy, como puse hace un momento en el grupo, somos lo que somos. Somos la cultura que somos, con defectos, con virtudes, con aciertos, con desaciertos. Somos lo que somos gracias a que algunas personas se dedicaron a hacer lo que otros no hacían, ¿no? Entonces, aquí viene para mí una enseñanza de que cuando tú tengas una pasión, cuando tú creas en algo, así los demás te digan que lo que estás haciendo no vale, no aporta, pero tú crees que sí vas a abonar a la sociedad, tal vez no la presente, tal vez la futura, hazlo, algo que te apasione, hazlo, porque sí, tal vez hoy esta sociedad no te lo agradezca, te señale, te juzgue, y tal vez nunca tengas un reconocimiento económico adecuado, porque por lo general los monjes eran personas que vivían con lo limitado, con lo económicamente limitado. Sin embargo, fueron grandes hombres. Si hablamos de la parte cristiana, Jesús fue un carpintero que no tuvo una buena posición económica, ¿no? Apenas vivió y caminó, según lo que dicen los evangelios, alrededor de su país, nada más, de su ciudad más cerca, ya. No, no viajó al exterior, no lo hizo. Sin embargo, estas personas, Jesús, los monjes, estamos viendo cómo cambiaron el mundo. Eso, Sí, sobre lo del libro. justamente gracias. Muy interesante eso, sobre todo la participación de los monjes. Más adelante tengo ahí una diapositiva donde los héroes escondidos.
del famoso Edad Media. Son héroes escondidos porque es impresionante cómo estas personas, a pesar de lo difícil que era en ese momento, ya sea por las pestes que hubieron, por la falta de alimento, ellos eran los principales agricultores por excelencia de esa época. Parte del libro decía, y esto lo corroboró con ChatGPT en otros, también otros libros, decía que ellos, tierra que ellos iban, tierras que ellos sabían transformarla para poder hacer tierras productivas. Y esto da la base de cómo debería ser lo que sería un estándar de lo que tenemos ahora. Nosotros tenemos estándares importantes, por ejemplo, nuestro estándar para hacer diversas cosas como termos, objetos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder ver los stickers que dice norma INEN. Son estándares, estándares internacionales, en este caso ecuatorianos, para poder hacer y desarrollar diferentes tipos de objetos. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Que ellos, mediante los libros, ellos tenían estándares para la agricultura, tenían estándares para elaborar sal, tenían estándares para poder hacer, sacar plomo y muchas cosas más, que por eso se le dice que son los héroes importantes de la edad medieval, por preservar este tipo de cosas. Es que no sé si estoy equivocada por lo que voy a decir, pero no, no sé. O sea, hay una parte de mí que no le celebra tanto eso porque entiendo que su posición les hacía tener acceso a la educación. O sea, no todos tenían ese privilegio de poder acceder a escribir, a hacer todas estas cosas, no. A la par está que igual, eh, si no cultivaban y no hacían, se morían de hambre. Entonces no siento que sea como tan romántica la situación. Eh, por ese lado. Y lo que me parece interesante a mí realmente rescatar, que el libro sí lo menciona, es que no tuviéramos nada de la historia si no hubiera sido por ellos, ¿no? Se dedicaron a escribir y escribir y escribir porque tienen la posibilidad, el tiempo y la capacidad. Eh, pero sí entiendo que de las cosas que yo quiero rescatar es que también dedicaron mucha vida a transcribir cosas que a ellos les parecía lo que llamaban pagano, que no tenía que ver con la religión. Entonces, eso siento que es un gran, gran aporte, porque la vida que ellos escogieron fue esa, ¿no? El dedicar toda su vida a Dios, levantarse a tal hora, hacer esas cosas. Entonces, es como, hay una parte de mí que dice, ok, son adultos, pudieron escoger la vida que querían, sobre todo tenían educación que la mayoría de personas no tenía. Eh, y al final, lo que a mí me parece muy rescatable es que decidieron no solamente estar envueltos en su religión, sino también con la capacidad de entendimiento que tenían, seguir escribiendo y transcribiendo lo vivido y las cosas de otras personas, los escritos que no tienen que ver con su religión. Siento que eso es lo que yo más rescato de todo lo que, de sus vidas en particular, eh, porque siento que el ya elegir vivir para Dios y todo esto eh, está genial, pero siento que es algo muy como vivo para esto y me dedico a esto, bacán. Pero me gusta más como el pensar que no solamente aportaron en eso, sino en el resto de cosas como el reloj, los estándares y todo lo que acabaste de mencionar. Pero sí, o sea, no me parece nada romántico como pensar eh, en celebrarles esas cosas, porque inclusive una parte de mí dice, ¿qué tanto estas personas escogieron esta vida? Incluso hay gente, y también ahí podemos hacer la comparación con muchas mujeres, de que escogen estas vidas, pero porque les da acceso a la educación. Y lo digo que podemos hacer como comparación con las mujeres. Hay muchas mujeres que lo escogieron ser monjas en su momento para poder tener acceso a la educación, por ejemplo. O sea, y eso pasaba aquí en Guayaquil hace cuánto, 20 años, 30. Entonces, es como que digo, no sé qué, no sé, entonces es como, claro, este tipo de cosas, y justo el libro lo menciona en, que me parece muy bonito cómo empieza. Bueno, no bonito, pero me parece chévere cómo empieza. Hubo un tiempo en que la filosofía y el evangelio gobernaba a los estados. O sea, genuinamente era como que la educación estaba muy entrelazada con la religión. Entonces, casi que no había como otro acceso, otra forma de tener contacto con libros, con cultura, con historia, con cosas que habían pasado. Entonces, ya, ese es mi aporte. Sí, muchas gracias. Muy interesante, sobre todo en la parte de escoger si las personas verdaderamente tenían este libre albedrío para poder escoger. Hay personas que netamente por la familia o por necesidad tenían que hacerlo. Y sí, exactamente, también comparto el punto de que ellos también tenían que hacerlo porque tenían que comer y todo eso. Pero algo interesante a partir de eso, de lo que mencionó en este caso Verónica, es que el siguiente capítulo habla de las cruzadas. Las cruzadas justamente se dieron a partir de la salida y todo esto de la edad medieval.
Y justamente es esto de aquí, o sea, las cruzadas vienen y se hicieron porque tenían que hacerse debido a que los musulmanes en ese tiempo ya estaban llegando a Europa. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, ¿dónde viene esta relación? En el sentido que habían personas, monjes o otras personas que no podían escoger, personas que obviamente no les agradaba la guerra, pero igual tenían que ser parte de esto por responsabilidad, como es lo es ahorita. Si nosotros estamos en un conflicto bélico, así sea que nosotros no hayamos tenido experiencia en la parte militar porque el país necesita, nos van a terminar llamando. Entonces, es interesante justamente eso, lo que decía, cómo la parte de la iglesia en ese tiempo, en esa parte de milenaria, tenía mucho ímpetu en las decisiones que se tomaban y todo eso. Entonces, no sé si alguna de ustedes tiene en este caso algo más que decir, por si acaso, para poder continuar. Sí, solo quiero agregar que al final, como es parte igual de nuestra historia, el aporte de los monjes, el aporte de todo esto, o sea, es lo que al final nos hace ser quien somos, por así decirlo, porque luego nos colonizaron y todo eso. Este, creo que es como bueno estudiar la historia porque justo nos hace entender cómo llegamos a donde llegamos, pero sí que siento que nosotros seguimos muy atravesados por todas estas cosas. No siento que se haya quedado como en ese espacio de vida o en ese momento histórico. Siento que todavía en la sociedad ecuatoriana, en la TAM sobre todo, todavía consumimos mucho eso y está como atravesado en nuestros valores cotidianos e incluso, o sea, en casi todas las esferas, diría yo. Ujú. Justamente, sí, justamente. O sea, ese puede ser como una bolita de nieve que luego comienza a rodar y rodar en el tiempo y se van creando y formando nuevas cosas, que eso nos caracteriza más que todo a nosotros como sociedad. Entonces, bien interesante, vamos al siguiente punto. En este caso, Notre Dame es un pequeño video para las personas que no han tenido la oportunidad, pero es un pequeño video de cómo es Notre Dame por dentro. Quiero más que todo para nosotros, mi padre y yo que no hemos tenido la oportunidad, pero básicamente como se pueden dar cuenta, la fachada y todo eso lo que hacía era aumentar su verticalidad, aumentar su altura para dar un tipo de apogeo. De tener que llegar al cielo, como lo mencionó Verónica, y también en este sentido de el arte gótica como tal, como podemos observar, en esta parte de aquí ya es la parte reconstruida. Esta es la sensación arquitectónica de vértigo, donde si una persona se para siente que se va a caer, por así decirlo. Es lo que estaba investigando yo en Reddit. Las personas que tenían la oportunidad de visitarla. Y muy bonito más que todo, muy bonito la forma en la que se hace y todo esto de aquí. Entonces, está ahí abierto a nosotros la posibilidad de poder visitarla cuando se pueda, pero es algo muy maravilloso que obviamente lo más impresionante es que tiene muchísimos años preservado y esta es una de las grandes obras de la forma dicha de la época barbarie que nosotros nos han hecho entender. Que por eso es el libro de Que no te lo cuenten. Entonces, en este caso es lo que podemos observar. Lo siguiente y muy importante es esta famosa universidad. ¿Quién no ha escuchado la famosa Universidad de Oxford? La famosa Universidad de Oxford fue la primera universidad hecha en Inglaterra. A diferencia de otras universidades, según lo que decía el autor, la Universidad de Oxford se caracterizaba por tener un estilo más pragmático, un estilo menos teórico y un estilo más pragmático en resolver, en resolver. Si algo sirve, lo hacemos. A diferencia de la parte como Alemania, como la parte de Francia, donde eran más humanísticos. En este caso, en Bolonia, se sabe dentro del libro también que decía que ahí estaba la cuna de las mejores de las leyes romanas y todo este tipo de cosas, pero netamente en la acá era como cierto tipo de matemáticas. No recuerdo bien, si es que ustedes me pueden corregir si era también de la parte médica, pero dentro de esto de aquí, de estas cosas también había ciertos tipos de especializaciones como tal. O sea, este gremio, en este caso esta universidad, tenía sus dotes en la parte de las leyes, que es la parte de Bolonia, en París tenía acerca de la parte humanística y en este caso tenía la parte pragmática para todo. Pero como ustedes pueden ver, tiene todavía este ambiente de época, este ambiente que se puede decir que ha perdurado durante muchos años y se puede ver lo bonito que fue preservar estas pinturas de personas que pasaron por eso de ahí. Entonces, recordemos que Inglaterra
es cuna de una de las mejores mentes, en este caso es Isaac Newton, que fue el que hizo lo de la ley de gravedad. No la descubrió, pero nos la hizo entender de una forma más simple para nosotros. Entonces, como podemos observar, esta parte aquí se caracteriza como lo que ya habíamos hablado, cómo ha permanecido este tipo de universidad por tantos años. Y luego de eso, no recuerdo qué exactamente, nace la Universidad de Cambridge, famosa acá más que todo en Latinoamérica, porque es el precursor de los libros que nosotros utilizamos, al menos en mi colegio que tuve, para poder estudiar el inglés. O sea, netamente Cambridge más se dedicó también a preservar la literatura anglosajona en este caso. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay cierto deterioro por el tiempo, pero admiremos la parte arquitectónica de cómo supieron con unas manos tan impresionantes poder tallar todo esto y que todo esto todavía dure como tal. Entonces, para proseguir, los héroes escondidos de la Edad Media, en este caso lo que estábamos hablando de los monjes. El monje que está acá es el monje Silvestre, que luego vamos a hablar de él, una persona muy famosa porque hizo, se data por relatos, que hizo uno de los primeros relojes astronómicos que eran guiados por una estrella. Pero ¿por qué son los héroes escondidos de la Edad Media los monjes? Como habíamos mencionado, eran excelentes agricultores. Tierra donde iban, tierra que la formaban para que sea fértil como tal. Dentro de ahí hay un relato donde era un pantano que luego de unos 50 años, donde estuvo un convenio de monjes y todo eso, luego cuando ya las personas llegaban se habían dado cuenta que esto estaba muy lindo, muy distribuido de una forma correcta, o sea, limpia, ordenada. La parte de los árboles, la parte de los ríos y todo eso, cuando originalmente eran los pantanos. Eso nos da a entender lo increíble que eran los monjes. Preservaron los textos bíblicos y de autores de renombre, como decía Verónica en este caso, acerca de cómo se mantuvo estos autores paganos, como Euclides, como Aristóteles, con todos estos pensamientos que nos hacía pensar de manera filosófica, pero recordemos que la parte filosófica y a veces la parte cristiana llegan a chocarse porque una es la parte de la fe, otra parte también es de la especulación, pero es una forma distinta, pero en ese tiempo habían problemas para poder probar. Entonces, elaboraban sal, el plomo, el hierro, la sal, muy importantes porque en el tiempo donde no existían los refrigeradores, había que tener una forma de preservar las carnes y todos los alimentos, utilizaban la sal para poder hacerlo. Y hallazgos científicos. Elmer de Malmesbury, no sé si ustedes lo pudieron ver, pero me pareció impresionante. Documentado y admirado por volar a más de 90 metros de altura con un planeador. Estudió la forma de volar de las aves y se tiene entendimiento de haber viajado 200 metros antes de caerse estrepitosamente y romperse las piernas. Horrible, ¿no? Pero luego él dijo algo interesante. Catalogó ese suceso como un error ya que su prototipo le faltaba una cola para mejorar la estabilización en el aire. Nosotros en la actualidad, en mi carrera de ingeniería, nosotros conocemos dos partes muy importantes para el diseño mecánico. Tenemos la aerodinámica, en este caso, y además tenemos la biomecánica. La biomecánica es esta ciencia que trata de poder construir cosas como los aviones. No sé si ustedes han visto los jets, pero los jets tienen una punta, un circulito, como un conito y una punta más pequeña. Eso sirve para romper mejor la barrera del sonido cuando lleguen a estas velocidades. Entonces, importante, no sé si ustedes dentro de lo que han leído tienen algo más que recuerdan de una persona maravillosa. En este caso, más adelante está la diapositiva del Papa Gilberto, en este caso el Papa Silvestre segundo, que fue lo de que inventó el reloj. No sé si ustedes tengan algo bonito que aportar acerca de lo que aprendieron o conocen acerca de otro suceso interesante de esto de acá. Hola. Yo, realmente, como cuando comenzamos como el libro dice al inicio, lo único que sabía era de la Edad Media, que era una parte oscura, así, unos monjes más feos que yo, con una narizota, con verruga en la punta de la nariz, y que daban miedo, ¿no? Que eran pelados, que tenían una coronita de pelos nomás alrededor de su cabeza. Y también de los caballeros, ¿no? La época de los caballeros, pero de ahí realmente no sabía, con este libro he aprendido
que fue una época muy importante en nuestra sociedad, ya que ponen los cimientos de lo que es la educación, ¿no? Tú hablaste ya de universidades de renombre, yo escribí hace poco también de que también se preocuparon de las personas que no podían acceder a la educación y ahí crean la Universidad de Soborna, ¿no? Sorbona, algo así, que era inicialmente para las personas muy pobres, ¿ya? Y hoy, en la actualidad, las personas que se gradúan en esa universidad es un prestigio muy alto, está a nivel de las de Oxford, Cambridge, ¿ya? Entonces, vemos que sí hubo un aporte importante a la humanidad, ¿no? Esperemos que algún momento Ecuador, nuestro querido país, pudiera concentrarse en una educación, pero una educación de verdad, no una educación que nos diga que el capitalismo es 100% bueno o que el comunismo es 100% malo o bueno también. No, que estudiemos ambos, que incluso, quien quita que exista otra, pues, otra vía, ¿no? Otra vía producto de nuestras experiencias en la sociedad y podamos mejorar la vida de los demás. Aunque yo creo que esto se basa más que en educación, en el corazón de las personas, porque la mayoría siempre aspira a tener más y si tenemos un pastel de un tamaño y queremos siempre más, vamos es a quitarle a otro, pues no. Es la única manera de nosotros tener más del pastel, haciendo nuestro pedazo más grandote y dándole a uno, al otro más pequeño, ¿no? Ahí, antes de terminar, quiero recordar, quiero compartir con ustedes algo que me acordé ahorita del pastor Jerry Smith. No es religioso, por si acaso, pero me parece que cae ahorita en el ejemplo, que era que cuando alguien va a partir un cake, supongamos, ¿no? Un pastel, dice, la forma más justa de que haya equidad es que el uno parta y el otro escoja. Ahí me parece mucha sabiduría, porque de esa manera la persona que va a cortar el pastel, la mitad, va a tratar de ser lo más justo posible, porque si corta más, el otro va a coger el pedazo más grande, ¿no? Entonces, si corta menos, igual se va a perjudicar porque él va a coger el otro, tiene la opción. Entonces, eso de ahí a mí me pareció tan sabio, ¿no? De que pudiera ser algo que en algún momento podamos aplicarlo en nuestra sociedad, de que no solamente como ha sido siempre, que yo parto y yo escojo, claro, vas a coger lo mejor, lo más grande, ¿no? Pero ¿qué tal si yo parto y el otro escoge, ¿no? Hasta ahí la teoría, no sé en qué momento y cómo aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Ya, eso es todo, Flaco. Sí, muy interesante. Muchas gracias por el aporte. Sí, justamente eso. Una sociedad equitativa es lo que trata el socialismo, pero lastimosamente es utópico, porque el ser humano no da para esas condiciones. Tenemos nosotros muchas malas cualidades, no todos, pero la parte política, al menos en el Ecuador, es muy fácil de ser tan maleable en el sentido de que puedes llegar de una manera limpia, pero salir por la puerta de atrás. Entonces, sí, muy importante. Una cosita rápida, el tema del tiempo que me queda 2 minutos, pero una cosita rápida de esta persona que es interesante porque esta persona hace esto de aquí de planear cientos de años antes que Leonardo da Vinci y lo hace casi un milenio antes de los hermanos Wright para poder recordar lo impresionante que eran los monjes en esa época. El siguiente, como lo había mencionado, es el Papa Silvestre II. En este caso fue un astrónomo, un inventor, un papa y matemático. Su fama radica en la construcción de relojes adelantados a su época. Se dice que ser creador del Horologorium
Horologium, un reloj regulado por observación estelar donde se cree que por relatos medievales tenía una estrella guía como la polar posiblemente. No hay forma de estudiarla porque no está el objeto como tal, solo tenemos nosotros indicios literarios. Y finalmente, para poder ya concluir esta sesión, quiero dar una frase célebre que decía los monjes: nuestros libros son nuestro deleite y nuestra riqueza en tiempo de paz, nuestras armas ofensivas y defensivas en tiempo de guerra, nuestro alimento cuando tenemos hambre y nuestra medicina cuando enfermamos. Algo muy excelente y que nos recuerda que la lectura, a pesar de que nosotros hemos mejorado en la tecnología y tenemos al alcance, la paradoja es que tenemos todo al alcance, a la palma de la mano, pero no leemos como deberíamos. Entonces, eso es lo que me trae un poquito de preocupación en el sentido en cómo el ser humano ha dejado de poner atención, él ha dejado de aburrirse. Eso es algo filosófico, una cuestión filosófica, cómo el ser humano ha perdido esto de aburrirse, porque cuando uno se aburre, la mente divaga, y cuando la mente divaga, la mente se enriquece por sus propios pensamientos. Nosotros tenemos un pensamiento tan vasto y tan rico que algunas personas filosóficas han dicho que no hay límite para el pensamiento. Hay límite cuando tú te los impones. Entonces, con eso ahí damos por terminada la segunda sesión de lectura. Por tiempo, ya mismo se me apaga ahí, pero agradezco su tiempo. Esto va a quedar grabado y va a subir en una plataforma. Igual cualquier cosa Súbelo, lo súbelo pueden al grupo. escribir. Sí, Súbelo al grupo, flaquito. Felicitaciones, muy bien, gracias. ya, Yo lo gracias a subo. ustedes. Gracias.